Soy Andrea Ramírez. Fundé una empresa de resolución de crisis. Tú te quedarás sin nada. Por maltrato, prepárate para encerrarte. Mi trabajo es asumir diferentes roles en casa de mis clientes para resolver asuntos que la ley y los métodos comunes no pueden. Mi cliente esta vez es Isabel Torres. ¿Tú eres Andrea Ramírez? Hable con franqueza, señorita Torres. Sí. Mi esposo y yo nos conocimos en la universidad. Mi familia siempre tuvo dinero, y la suya es común. En ese entonces mis padres no querían que estuviéramos juntos. Yo insistí en casarme. Al graduarse, entró a la empresa de mi padre. Al ver su capacidad, lentamente lo aceptaron. Pero tras la muerte de mis padres le entregaron la empresa, y todo cambió. Mi suegra y mi cuñada me maltratan a diario. Mi esposo no solo no me ayuda, sino que me manipula emocionalmente. Estoy por enloquecer. Tu suegra y cuñada te maltratan. Tu esposo te manipula. Él tiene el dinero y el poder. Él es un calculador oportunista que quiere que su familia te robe todo. Entonces, ¿qué hago? Lo que debes hacer ahora son 3 cosas. Primero, a tu suegra y cuñada, como te maltratan, devuélveselo. Segundo, recupera tu dinero y poder. Tercero, busca pruebas de que tu esposo te manipula. Luego te divorcias y lo echas a la calle. Pero mi esposo dice que una mujer divorciada es como ropa usada, sin valor. ¿Ropa usada? Señorita Torres, usted es la dueña de esta casa. No deje que un parásito defina su valor como mujer. Está contratada. Es el anticipo. Esta pulsera vale 1,5 millones de euros. Al terminar, le daré 3 millones de euros más. Señora Torres, no la pulsera. Aunque ahora no tengo dinero, mi familia es muy rica. Mi padre me dejó una empresa cotizada que vale cientos de miles de millones de euros. Te ayudaré a que vuelvas a ser la dueña de esta casa. Sobre la tarifa seguiremos el contrato. Pago al terminar. ¿Tienes confianza de que saldrá bien? Claro, este es el contrato. Échele un vistazo. Entraré a su casa como su mayordoma personal. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Primero, dígame sobre su suegra y cuñada. ¿Qué clase de personas son? Mi suegra es muy controladora y muy gruñona. Y mi cuñada es muy presumida. Le encanta tomar mis cosas sin mi permiso. Vienen a mi casa todos los miércoles y se quedan un tiempo. ¿Cuándo es la próxima vez? Es hoy. Ya llegaron. Tranquila. Vamos. Isa, escuché que buscabas una sirvienta. ¿No será ella? Soy la suegra de Isabel. Desde ahora en casa mando yo. Isa es muy joven, no sabe nada. Exacto. Disculpe. La señorita Torres es mi jefa. Solo sigo sus órdenes. Yo mando en esta casa. ¿No me crees? Con una palabra te echaré de aquí. ¡Qué insolente! ¿Por qué contratas a alguien así? Me gusta esta pulsera. Me la quedo. ¿Tú? ¿Qué tú? Que a Lily le guste. Es un honor. ¡Cállate! Señorita Torres, estas personas entraron a robar. ¿Debo llamar a la policía? ¿A quién llamas ladrona? ¡Maldita sirvienta! ¿Te atreves a difamarme? Primero, tomar cosas de otros sin permiso es robo. Segundo, soy la sirvienta personal de la señorita Torres. Su persona y sus bienes los protejo yo. Usted es la suegra de la señorita Torres, ¿verdad? Su sirvienta es tan grosera. Si usted ni siquiera puede controlar a su personal, yo puedo hacerlo. ¡Tú! Así que ahora discúlpate con la señorita Torres. Mamá. Dime algo en mi defensa. ¡Tú! Cuñada, ¿esta es tu nueva sirvienta? ¿Se atreve a tratarme así? Ah,
Así que eres la hermana del esposo de la señorita Torres. Entras a la casa a robar y saquear. ¡Qué maleducada! Señora, si usted ni siquiera puede educar a su hija, yo puedo hacerlo por usted. ¡Alto! ¡Alto! Se apropió ilegalmente de los bienes de otros. Como mínimo, arresto. O hasta prisión. ¿Qué? ¿Quieres ir con ella? Mamá. Hermano, mira a mi cuñada. Solo quería tomar su pulsera y me acusó de robar. Y dijo que llamaría a la policía. No es cierto. ¿Aún lo niegas? Esa supuesta sirvienta personal tuya lo dijo así. Roberto, mira a tu esposa. Se cree la señorita. Se hace la frágil frente a ti. Y cuando no estás, nos maltrata a tu hermana y a mí. No es así. Roberto. De verdad no lo hice. Isa, solo es una pulsera. Si a Diri le gusta, dásela. Además, antes no eras tan tacaña. Pero es mi pulsera. Se la tomó sin pedir. Isa, ahora no se trata de si es tu pulsera o no. Eres su cuñada. Lily es joven y no entiende. Ella no entiende. Pero tú tampoco. Yo. El esposo de Isabel conoce muy bien los trucos de la manipulación emocional. Desvía el tema, invierte la culpa y hace que Isabel crea que es su culpa. Lástima. Conmigo aquí no dejaré que esta familia lo consiga, señorita Torres. La hermana de su esposo robándole. Ya lo grabé. Si llama a la policía ahora, esta es la prueba. Si llamo a la policía ahora, esta es la prueba. Hermano, mira la nueva sirvienta de mi cuñada. Eres la nueva sirvienta de mi esposa. Soy el dueño de esta casa. No eres bienvenida aquí. Lárgate de mi casa ahora mismo. ¿De quién es esta casa? Me temo, señor Mendoza, que no lo tiene muy claro. Señorita Torres, ¿quiere que le ayude a echar a estas personas? Isa, mira la que contrataste. Qué insolente. No tiene ni modales básicos. Basta, despídela primero. Y luego reflexiona bien por qué trajiste a alguien así. Yo... Y sobre la pulsera. El cumpleaños de Lily se acerca. Considérala su regalo adelantado. Gracias, hermano. Siempre me tratas mejor. Bueno, hijo, es hora de cenar. Tu hermana y yo aún no comemos. Ah, cierto. Hoy cerré con un gran cliente. Mamá, Lily, los invito a cenar. ¡Sí! No vayas. ¿Por qué? Si vas ahora, Roberto solo las apoyará más. ¿Qué debo hacer? ¿Esa pulsera es muy importante para ti? Sí, es un recuerdo de mi madre. Cuesta 1,5 millones de euros. Prepárate. Sábado, recuperaremos la pulsera. ¿Cómo? Sábado es la cena familiar, ¿verdad? Sí, la tía de Roberto y el tío. Algunos de la familia vendrán. Dicen que es para unirnos, pero solo vienen a aprovecharse. Mejor con más gente. Entre más gente, mejor la obra. Mira, hermano, este brazalete combina con mi piel. Es una lástima que lo use mi cuñada. Ántelo si te gusta. A tu cuñada no le importa. ¿Qué brillo tiene este brazalete? Costó mucho, ¿verdad? ¡Claro! 1,5 millones de euros. Mi cuñada me lo dio de regalo de cumpleaños, ¿verdad, cuñada? Disculpe la interrupción. Por lo que sé, señorita Mendoza, este brazalete es un recuerdo que la madre de la señorita Torres le dejó. Cuesta 1,5 millones de euros y no hay registro de donación. Dice que es de cumpleaños. ¿Tiene un contrato de donación o comprobante de transferencia? ¿Quién te crees que eres? Me lo dio mi cuñada. ¿A ti qué te importa? Este es el recibo de compra de este brazalete y su certificado. Dice claramente que la dueña de este brazalete es Isabel Torres. Además, este es el vídeo de seguridad. En él se ve claramente cómo, sin permiso, le arrebató a Isabel Torres el brazalete de la mano. Eso... fue con el permiso de mi cuñada. Señorita Torres, ¿usted lo permitió? Señorita Torres, ¿usted aceptó? No, esa es la única cosa que me dejó mi madre. Nunca dije que te la iba a regalar. Lily desde hace rato no deja de presumir. De verdad creí que era un regalo. Resulta que la robó. ¿Qué tiene de qué presumir si la robó? ¡Basta! Isabel, ya te lo dije. Que este brazalete sea tu regalo de cumpleaños para Lily. Tienes que hacer un escándalo frente a toda la familia. Se equivoca, señor Mendoza. No es la señorita Torres. Como su gerente personal, estoy defendiendo legalmente sus derechos legítimos. Además, consulté a un abogado. Este brazalete vale 1,5 millones de euros. Según el artículo 264 del Código Penal, el robo de bienes de valor muy elevado se castiga con más de 10 años de prisión o cadena perpetua.
¡Mentira! ¡Yo no robé! Cámaras, factura y certificado. Todo completo. Señorita Mendoza, ¿prefiere devolverlo ahora y arreglarlo en privado? ¿O esperar a que lleguen los policías para que frente a toda su familia la arresten? No te atrevas. Ya verás si me atrevo. Devuélvele la pulsera a tu cuñada. Hermano, ¿no dijiste que esto era para mí? Devuélvela. Toma, una pulsera rota. ¿A quién le importa? Daños intencionales a la propiedad ajena también se deben pagar. Menos mal que no se rompió, si no, habría otro cargo más. Señorita Torres, a su dueña. Señorita Ramírez, gracias. Ya verás. No hace falta, señor Mendoza. Estaré lista. Además, todo lo que pasó esta noche lo grabé en audio y vídeo, incluyendo su amenaza. Si es necesario, se lo entregaré a mi abogado. ¡Qué descaro! Te alías con extraños para humillar a tu esposo. Yo... Ay, comamos todos, comamos. A comer. Por cierto, señorita Torres, su cena ya está lista en el segundo piso. El aire aquí no es bueno. Comamos arriba. Vamos. Hermano, míralas. Basta. No te da suficiente vergüenza. Gracias. Nunca me había sentido tan liberada. Esto es solo el comienzo. Señorita Ramírez, mi suegra y mi cuñada y también Roberto hoy perdieron el respeto frente a los parientes. No me dejarán en paz. Cada medio año o año vienen a quedarse un tiempo. Seguro que entonces buscarán cómo maltratarme. ¿Qué debería hacer? Señorita Torres, desde que me convertí en su gerente personal, he estado revisando el testamento que le dejaron sus padres, y descubrí que dice lo siguiente. Si Roberto no la trata con sinceridad y no tiene un hijo con usted, él no podrá heredar de verdad la herencia que le dejaron sus padres. Sí. Mis padres temían que al morir, Roberto me maltratara, así que agregaron esta condición. Señorita Torres, sus padres la aman mucho. Por eso temían que en el futuro Roberto la tratara mal, y establecieron esta condición. Solo si Roberto la trata con sinceridad y tiene un hijo con usted, podrá heredar la fortuna de verdad. Si no, no recibirá ni un centavo. ¿Entonces podemos usar esto para que Roberto se vaya sin nada? Aunque sus padres establecieron esta condición, ahora tanto en casa como en la empresa, Roberto es quien manda. Así que si usa esta condición de repente, solo saldrá peor. Entonces, ¿qué quieres decir? Quiero decir que debes fingir un embarazo. Aunque ahora parezca que Roberto tiene el poder, él sabe muy bien que para su verdadero objetivo le falta una condición: tener un hijo contigo. Pero si finjo un embarazo, ¿no le daré el gusto que quiere? ¿Aún recuerdas cuando nos conocimos? El primer paso que dije. Primero, ¿cómo te maltrataron tu suegra y cuñada? Devuélveselo. Así que ahora haremos este primer paso. Si no quieres que tu suegra y cuñada sigan con sus dramas, hay que echarlas de una vez. Ya entiendo lo que quieres decir. ¿Quieres que finja un embarazo solo para que Roberto se aleje de mi suegra y cuñada? Exacto. En cuanto te embaraces, Roberto seguro te protegerá como a un tesoro. Si tu suegra y cuñada vuelven a causar problemas y ponen en riesgo al bebé, no tendrás que hacer nada. Roberto, ellas mismas las echará. Bien, haré lo que dices. Isabel, no voy a insistir en lo de ayer, pero tu sirvienta se va hoy. Un extraño no manda en esta casa. Exacto. Para mí. ¿Qué sirvienta? Es una desastrosa. Mejor échenla de una vez. Hermano, ¿qué esperas? Tú eres el dueño de esta casa. Hazla salir ya. ¿Escuchaste? ¡Lárgate! Esta casa me la dejaron mis padres a Roberto y a mí. Esta casa tiene el nombre de los dos. Yo también soy la dueña de esta casa. Yo contraté a Andrea. Si se va o no, no tienen derecho a decidir. Te casaste con Roberto por suerte. La empresa de tu padre, si no fuera por Roberto, ya habría quebrado. Y ahora te crees muy valiente, ¿no? Descarada. Cuiden sus palabras. Si se atreven a atacar a la señorita Torres e insultarla por difamación y alteración del orden, los demandaré.
Además, lo que acaban de decir. Ya lo grabé. Bien. Si quieres dejar a un extraño en casa, que se quede. Pero no me culpes por no avisarte. Si algún día esta familia se destruye por su culpa, no tendrás a quien llorar. Roberto, hermano. Esa mujer, Isabel, ya se pasó de la raya. Esto no puede quedar así. Exacto. Hay que darle una lección, para que sepa quién manda aquí. Sí, y quiero que se arrodille y me pida perdón. Tranquilas. A una como Isabel es fácil controlarla. Si no un pobre diablo como yo, ¿cómo podía quedarme con toda su fortuna? ¿Ya tienes un plan? Hoy tengo un gran cliente en la empresa. Me voy a la oficina. Cuando vuelva esta noche, le haré un poco de manipulación emocional y hará todo lo que le diga. Y entonces, quien yo diga que se largue, se largará. ¡Qué agrio! Si finges estar embarazada, tienes que acostumbrarte a esto. Esta noche, cuando vuelva Roberto, le haremos creer juntos. ¿Solo es agrio? Esto sí que puedo soportarlo. Pero, ¿y si no me cree? Después de todo, siempre quiso que me embarazara. Y nunca lo logré. Ya preparé todo. ¿Cómo no va a creer? Aunque sea muy desconfiado y quiera llevarte al hospital. Tengo contactos en el hospital. Todo está listo. Señorita Ramírez, por suerte un amigo me presentó y te conocí. Gracias. El cliente siempre primero. Tranquila. Solo relájate y espera que Roberto vuelva esta noche. Eres Andrea Ramírez, ¿verdad? ¿Cuánto te paga mi esposa? Te doy en doble. Lárgate de mi casa. Señor Mendoza, ya se lo he dicho muchas veces. Solo obedezco a la señorita Torres. Parece que no quieres irte de mi casa. Ya que Isabel Torres te contrató, haré que Isabel te despida a ella misma. Espere, señor Mendoza. Al final tú no eres más sirvienta. ¿Qué? ¿Quieres impedir que vea a mi esposa? Señor Mendoza, no quiero impedirle ver a la señorita Torres, pero le aconsejo que cuando la vea, tenga cuidado con sus palabras. No arruine su humor. Voy a ver a mi esposa. ¿Qué tono uso para hablar con ella? Tengo que informarte. Lárgate. La señorita Torres está embarazada. No lo sabía. ¿Qué? Se enteró hoy mismo. Le importa mucho este bebé, así que le aconsejo que cuando la vea, no la haga enojar. ¡Qué bien! Tanto tiempo sin quedar embarazada y ahora sí. En cuanto Isabel dé a luz, lo del testamento. Ya no me sirves. Se lo llevo a mi esposa. Isa, ¿qué te pasa? ¿Aún estás enojada por la pulsera y por querer echar a tu sirvienta? Isa, no te devolví la pulsera. Olvidemos esto, ¿sí? Sobre Andrea, que se quede el tiempo que quieras. ¿Seguro? Sí, pero... ¿Es cierto que estás embarazada, como dijo Andrea? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿De qué me habría servido decirte? No tengo voz en esta casa. Hasta mi propia pulsera la quisiste regalar a tu hermana. Y a la sirvienta que contraté tampoco puedo decidir y quieres echarla. Sé que me equivoqué con eso, pero... ¿no te devolvió la pulsera mi hermana? Y Andrea, no la eché de verdad. Como ya pasó, ¿quién sabe qué piensas si esto volverá a pasar? Te lo prometo, si no tienes tu permiso, jamás le daré tus cosas a mi hermana. Y no echaré a Andrea. Que se quede el tiempo que quieras. ¿En serio? Mientras puedas descansar y tener al bebé a salvo, haré lo que me pidas. Bien, pero... Tu madre y tu hermana siguen viviendo aquí. ¿Y si me vuelven a maltratar? ¿Y me hago un aborto? Hoy fui al hospital. El doctor dijo que el bebé está débil y no puedo sufrir emociones fuertes. Entonces hablaré con mi madre y mi hermana, para que no te hagan enojar. Pero por el bien del bebé, tengo miedo. No temas. Mi madre lleva tiempo queriendo un nieto. Si no lo aceptan, las echaré de la casa. Me quedo más tranquila al oír eso. Pero esta ecografía y el análisis de sangre
Los hiciste en un hospital de primer nivel. Son confiables. Claro que los hice en un hospital de primer nivel. ¿Qué? ¿Acaso dudas de mí? Si tienes dudas de mí, iré ahora mismo al hospital a repetirlos. No hace falta, solo preguntaba. Ahora que estás embarazada, lo más importante es que descanse. Tengo que trabajar en un rato. Me voy a salir para no molestarte. Roberto, te manipulé emocionalmente por tanto tiempo. A partir de ahora, recuperaré todo lo que me pertenece. ¿Tienes mejor apetito hoy? No puedo más. Hermano, ¿qué haces? ¿Por qué le das de comer a esta maldita? ¿Acaso no tiene manos? Tu hermana por una pulsera fue maltratada por tu esposa. ¿Y ahora la tratas tan bien? ¿Qué significa esto? Mamá, tan temprano. ¿Podemos tener un poco de paz? Roberto, ¿no dijiste muy claro ayer que Isabel se disculparía con Lily? Sí, hermano. Que Isabel se disculpe. Es tu casa. Debemos darle las reglas. ¿Te atreves a pegarme? Maldita mujer. ¿Por qué sigues aquí? ¿Mi hermano no te echó? Hijo, ¿qué está pasando aquí? Discúlpate con la señorita Torres. ¿Discúlpame con ella? ¿Estás loca o qué? Hijo, ¿qué esperas? Esta maldita me pegó y me pide disculparme con Isabel. Pégale por tu mamá. Roberto, si tu mamá y tu hermana no quieren disculparse, olvídalo. No es para tanto. Solo estoy de mal humor. Deben disculparse. Pero no es Isabel quien se disculpa, sino ustedes con Isabel. ¿Qué? Hermano, ¿estás loco? No estoy loco. Ya fui muy claro. Robaste la pulsera que le dejó la mamá a Isabel. Fuiste la culpable. Y ahora eres agresiva. Es muy mal educado. Así que discúlpate con Isa. ¿Y por qué? Porque ahora está embarazada. ¿Embarazada? La familia Mendoza tendrá un heredero. Llevas 6 años casada con Roberto y recién te embarazas. ¿De qué te alegras? Además, un embarazo es un embarazo, no es para tanto. Cuando estaba embarazada de Roberto, todavía trabajaba en el campo. Tú eres tú. Y Isabel es Isabel. Isabel espera a mi hijo. Así que deben disculparse ahora. No me voy a disculpar. Mamá, mira, mi hermano. Sí, yo tampoco. Mi vientre me duele mucho. ¿Acaso voy a tener un aborto? ¿Estás bien? Quizás sea por tu mal humor, que causó un desequilibrio emocional, y por eso te duele. Disculpen con Isa ya. Si no lo hacen, lárguense de la casa. No vuelvan más. Hermano, eres muy cruel. Hijo, soy tu madre. ¿Cómo puedes decir algo así? Esta mujer, ¿qué clase de hechizo te ha echado? Ella, Andrea. Sácalas. Sin mi permiso. No vuelvan a pisar esta casa. Pasen. Les pregunto de nuevo. ¿Se disculpan? Perdón, cuñada, no debí tomar tu pulsera. Perdón. ¿Qué dijeron? No los escuché. Isabel, no te pases. No abuses. Roberto, veo que tu madre y tu hermana no se disculpan sinceramente. Me duele el vientre. No finjas. Discúlpate con tu cuñada. Hermano, le golpeaste. Le golpeas por esta maldita. Por una mujer. Le golpeas. Liliana, te lo digo por última vez. Discúlpate con tu cuñada. Roberto, ¿te volviste loco? O mejor, sé más sincera y discúlpate. Perdón, cuñada. Me equivoqué. Si van a disculparse, no basta con decirlo solo con palabras. ¿Qué dijiste? Claro, firmarán una promesa de no volver a hacerlo. Además, de buena gana le servirán té a Isabel. Y encima sírvote.
En realidad no hace falta. No importa. Solo temo que mi mal humor afecte al bebé. Basta, sirve el té. Yo digo una frase y ustedes la repiten. Este video será nuestra garantía. Yo, Liliana Mendoza. Yo, Liliana Mendoza. Yo, Gloria Mendoza. Yo, Gloria Mendoza. Aceptamos obedecer a Isabel Torres como la cabeza de la familia, y por nuestro comportamiento pasado, le pedimos una profunda disculpa. Contesto un llamado. Isabel, eres una maldita. ¿Te atreves a separarme de mi hermano? ¿Y qué si es así? ¿Qué pasa? ¿Otra tontería? ¡Suéltame! ¡Mamá! Es la maldita de Isabel. Nos hizo daño a propósito. Isabel, no tienes vergüenza. Te voy a estrangular. Por tus trucos, te voy a matar. ¿Te atreves a tocar a mi mamá? ¡Te voy a matar! ¡Suéltame! Isabel, te voy a estrangular, maldita. ¡Te voy a matar! Liliana, me fui un momento y ya maltratas a Isa. Isa, ¿estás bien? Roberto, tu mamá y tu hermana no quieren disculparse. En cuanto te fuiste, querían estrangularme. Roberto, no tienes idea. Te fuiste. Y lo que dijeron. Esta sirvienta me golpeó. Golpeó a tu hermana. Hermano, mira, me lastimó la muñeca. Señor Mendoza, si no la hubiera detenido, su madre ya habría golpeado a la señorita Torres, y no habría llegado a tiempo. Por suerte, grabé las pruebas. Solo vi que tú y mamá molestaban a Isa. Hermano, ¿por qué no me crees y crees a esa falsa de Isabel? ¡Basta! Ya que no aprende la lección y no se llevan con Isa, por favor, salgan de la casa. No vuelvan más. Hasta que Isa tenga al bebé a salvo. Andrea, cuida de Isa. No pensé que Roberto de verdad, por el bebé, echara a su madre y hermana. Roberto es muy egoísta. No está de nadie, solo de su propio interés. Echar a esas parásitas es solo el comienzo. Señorita Ramírez, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Ahora, tu suegra y tu cuñada, aunque fueron echadas, no hay garantía de que Roberto no se ablande y las vuelva a dejar entrar. Así que tu embarazo debes seguir fingiendo. Pero nosotros podemos dar el segundo paso. El segundo paso. Recuperar tu dinero y poder. Pero la empresa está en manos de Roberto. Él no me deja ir. No poder ir no impide investigar en secreto. Para recuperar la empresa, debemos empezar por las finanzas más importantes. Por lo que sé, Roberto estos años usó el nombre de su hermana y su madre para crear empresas fantasma y desviar el patrimonio de Torres. Señorita Ramírez, dígame qué debo hacer. Lo profesional se deja a los expertos. Y resulta que tengo a un amigo auditor. Le pediré que investigue las finanzas de Torres. Aló, Mateo. ¿Podrías investigar las finanzas de Empresas Torres, incluyendo la ubicación de Roberto? Bien, espero buenas noticias. Hermano, Vuelve con tu querida esposa. No me lleves. Mamá, si te portas bien en el futuro, para ver a tu nuera y a tu nieto, serás bienvenida. Pero si vuelves a molestar a Isa, no vuelvas. Tú. Bien, no volveré. Entre madre e hijo, terminamos. hermano, ¿por qué ahora pareces otra persona? Basta. Se van a vivir fuera por ahora. Regresen cuando lo piensen bien. El chofer las llevará a la casa del residencial Lago Azul 1. No molesten a Isa. Mamá, mira a mi hermano. Desde que mi cuñada se embarazó parece otra persona. Me acaba de pegar. Si llega a tener al bebé, nos pisoteará a los dos. Ya está tan a su lado que no tiene límites. Y en el futuro, ¿no lo dijo tu hermano? ¿Que no volvamos? No, no dejaré que tenga al bebé. Tengo un plan. Isa, mi mamá y mi hermana te molestaron. Ya las eché de casa. Desde ahora, descansa tranquila. Roberto, eres muy bueno conmigo. Eres la madre de mi hijo. ¿A quién más iba a querer? Hoy al mediodía llamé para investigar los problemas financieros de Empresas Torres y los movimientos recientes de Roberto. En estos años, Roberto ha desviado los beneficios de Torres hacia estas empresas fantasma. Y esto es solo una parte. Señorita Ramírez,
En estos años, Roberto ha desviado muchos activos de Torres. ¿No va a arruinar a Torres? ¿Qué debo hacer? Seguiré investigando. Al aclararlo, no habrá problema. Me quedo más tranquila. Amor, ¿qué haces arriba? Señorita Torres, el tiempo que puedo hablar contigo aquí es limitado. Si hablamos más, sospechará. Así que por hoy es todo. Ya es hora. A descansar. Desvelarse no es bueno para el bebé. Estaba con la señorita Ramírez hablando de cuidados. Pero ahora que lo dices, sí, tengo sueño. A dormir. Sí. Amor, la próxima vez que hables con Andrea sobre cuidados, recuerda llamarme. Sí. Roberto, ¿no estabas muy ocupado? Es muy temprano. ¿Por qué no vas a la empresa? El trabajo no es más importante que mi familia. Desde ahora pasaré más tiempo en casa. Así te acompaño y trabajo. 2 pájaros de un tiro. Voy a abrir. Hermano, soy yo. Le preparé sopa de pollo a Isabel. La preparé toda la mañana. Esta vez me di cuenta de mi error. Quiero disculparme con ella de corazón. Déjala entrar. Al menos es un detalle. Hermano, ábreme. Hermano, traje sopa de pollo. Pasa. Isabel, pedí que me compraran las hierbas más caras y un pollo maduro. Lo preparé toda la mañana. Es para que recuperes fuerzas. Esta sopa es muy buena para las mujeres. Tómatela caliente, Isabel. Tiene algo la sopa, pero tienes que beberla. ¿No te llegó tu periodo hoy? Andrea, ¿qué haces? Es azafrán. ¿Por qué hay azafrán en la sopa? Las embarazadas no pueden. Puede abortar. Ah, me duele mucho el vientre. Isa, Me duele mucho el vientre. Isa, ¿estás bien? No me asustes. sangre. Llama un taxi rápido. ¿Se siente muy orgullosa, señorita Mendoza? Esta es la prueba de que intentó matar a la señorita Torres. ¿Qué vas a hacer? La prueba, claro, hay que guardarla bien. Además, esta vez cometiste un delito de lesiones dolosas. Si a la señorita Torres y a su bebé les pasara algo, sería un intento de homicidio. ¡No la guardes! ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela! Oficial de seguridad. Hubo un intento de homicidio aquí. ¡No llames! No sirve que me lo digas. Tu hermana y tu cuñada tienen que creerte. ¿Crees que te van a creer? Llama un taxi. Hermano, perdóname. No fue a propósito. Quería darle hierro a mi cuñada. Créeme. Tienes que creerme. ¡Suéltame! No te suelto a menos que me prometas que no me culpes. Hermano, no quiero ir a prisión. No quiero ir a prisión, hermano. Señor Mendoza, llevaré a su esposa al hospital. Hable con su hermana. ¡Hermano! Tranquilo, tengo fuerza. No dejaré que su esposa se lastime. Gracias por cuidarla. La esperé en un rato. De nada. ¡Qué susto! Si Roberto me llevara al hospital, se enteraría de que no estoy embarazada. Primero, no dejaré que te lleve. Segundo, aunque vayan, no dejaré que se entere. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Habrá un aborto, y será culpa de Lily. Así que demándala. Si Roberto se opone, exige el patrimonio a cambio. Esta es tu gran oportunidad de recuperarlo. Sí, haré lo que digas. Arranca. ¿Qué buscas? ¡Las pruebas! El mayordomo escondió las porcelanas y el azafrán. Dijo que me denunciará. Hermano, ayúdame a buscarlas. No quiero ir a la cárcel. Aún no te das cuenta de tu error. Hermano, cambiaste. Antes, sin importar mi error, siempre me protegías. Ahora solo proteges a mi cuñada. Eso es un delito. Es tu cuñada. Es mi hijo por nacer. ¿Cómo te atreves? Si el bebé muere,
tienen otro. ¿Qué tiene de malo? ¡Me golpeaste! ¿Cómo te atreves? ¡Le diré a mamá! Te golpeé. Mejor te mataría. ¿Sabes qué significa que el bebé muera? Si muere, significa que nunca tendré el patrimonio Torres. ¿Lo sabes? Te va pierto. Si le pasa algo al bebé, yo mismo te encierro. Ya no llores. Aunque no quiero que le pase nada, si de verdad le pasa algo, no puedo encerrarte. Al final, eres mi hermana. ¿En serio? Gracias, hermano. Lo sabía. Eres el mejor. Ay, tú. Amor, no estabas en el hospital. ¿Por qué volviste? Acabo de hablar con Lily. Iba a buscarte. ¿Qué dijo el doctor? Amor. Isa. Habla. Señor Mendoza, la señorita Torres está muy débil. Mejor llévela a su cuarto a descansar. Sí, sí. Amor, ¿cómo te sientes ahora? ¿Y el bebé? Roberto, nuestro bebé, se fue. ¿Qué? ¿El bebé se fue? Sí. Roberto, nuestro bebé se fue. Porque tu hermana me drogó. Y por eso perdimos al bebé. Se fue. Se fue. Todo es culpa de tu hermana Lily. La denunciaré. ¿Qué? Tu hermana mató a nuestro bebé. ¡Nuestro bebé! Haré que pague por esto. Amor, sé que estás triste. Pero Lily es mi hermana al fin y al cabo. Es joven y no sabe. Solo es muy caprichosa, por eso cometió este gran error. Roberto, nuestro bebé ya no está. ¿Acaso ni siquiera te importa tu propio hijo? ¿Cómo crees? Me importa. Claro que me importa. Más que a nadie. Pero el bebé ya no está. No puedes meter a mi hermana a la cárcel. El que acaba de morir era tu hijo. El doctor dijo que era un niño. Andrea. Las pruebas de que Liliana me lastimó, ¿ya las tienes listas? Ya están selladas. Solo hay que denunciar y la metemos a la cárcel cuando quieras. Espera, por favor, sal. Quiero hablar con Isa. Haz lo que te dije. Isa. Lo sé. Acabas de perder a nuestro bebé. Es muy duro. También me duele. Pero Lily de verdad no lo hizo a propósito. Haré que te pida perdón, ¿de acuerdo? Es un delito por negligencia. También es un delito. ¿No? ¿Por qué no te voy a entender? El bebé ya no está. Aunque metas a mi hermana a la cárcel, el bebé no va a revivir. Roberto, ¿acaso si tu hermana me matara, todavía pensarías que como ya estoy muerta, no puedes meter a tu hermana a la cárcel, verdad? Entonces, ¿qué soy para ti? ¿Tu esposa? ¿Una vida? ¿O un escalón para subir de clase? Isa, antes no eras así. ¿Cómo era antes? ¿Que pase lo que pase tenía que callarme? Tu hermana mató a mi bebé. La denunciaré hasta el final. Isa, hablemos. ¿Qué condiciones pides para no denunciar a Lily? Cualquier condición. Mientras dejemos esto atrás. Bien, quiero todos tus bienes, incluyendo propiedades, acciones, fondos. Y una declaración. ¿Qué declaración? Quiero que declare que voluntariamente cedes todos tus bienes a mí sin condiciones. Esto... no es demasiado. Hace un momento dijiste que harías lo que fuera por mí. Parece que tú lo que fuera no incluye dinero. Andrea, mejor llama a la policía. ¡Espera! ¿Por qué Isabel actúa tan raro? Ya no es como antes. Da igual. Primero la calmo. Bien. Lo acepto. Y hay más. ¿Hay más? Primero, la tarjeta adicional de tu hermana Lily, quítala y cancélala. Isa, Lily no tiene trabajo. ¿Cómo vivirá si la cancelas? Que busque trabajo. Tiene más de 20 años y está sana. ¿Por qué debo mantenerla? ¿Por qué debo mantener a la asesina de mi bebé? Bien. Lo acepto. ¿El segundo? Segundo. Fuera, inviertes en nombre de tu madre, pero con el dinero de la empresa. Y las ganancias se las lleva tu madre. Quiero recuperar ese dinero. Isa, eres muy cruel. ¿Cómo va a vivir mi madre? Tiene pensión. Además, puedes darle una tarjeta adicional, pero el monto debe ser con mi permiso.
Bien. Cuando te sientas mejor, haré una reunión familiar para anunciarlo. Hijo, ¿y Isa? Isa, es mi culpa. No eduqué bien a Lily. ¿Estás bien? Basta, dejen de fingir. Ya conozco sus trucos. Mamá, Lily. Los llamé hoy para anunciar algo. ¿Qué pasa? ¿El bebé ya está bien? No. Primero, Lily. La tarjeta adicional que te di la cancelé. Ya eres mayor de edad. Tienes que mantenerte sola. Hermano, ¿cómo puedes hacerme esto? Segundo, mamá. Tus dividendos. Ya no habrá más. ¿Qué? Dilo otra vez si te atreves. Roberto. Hijo ingrato. Por una cualquiera dejas a tu propia madre. Yo. Te crié para nada. Debí haberte. Fuiste tú. Fuiste tú. Cualquiera. ¿Quién hizo que mi hermano nos deje? No. Seguro fuiste tú. Maldita cualquiera, chiquita. Seguro tú incitaste a mi hijo a ser un ingrato. Tú. Que te parta un rayo. Tranquila. Los rayos no me alcanzarán. ¡Ay! Don Roberto. Tu hijo y tu nuera no me dejan vivir. Voy a buscarte. Cualquiera. Hiciste que mi mamá no pueda vivir. Te voy a estrangular. Basta. Cállense. Los llamé para anunciar algo, no para que hagan escándalo. Ya basta. Andrea, hace buen día. Acompáñame a dar una vuelta. Bien. Mejor quédate a hablar con tu familia. Ahora que casi todo está resuelto, ¿qué hacemos a continuación? No está resuelto. Roberto solo lo anunció verbalmente. No tiene validez legal. Ahora el tercer paso. Revisar las cuentas. ¿Pero crees que Roberto nos dejará hacerlo? Antes era difícil, porque Roberto siempre te vigilaba. Pero ahora está ocupado con su madre y su hermana. Además, anoche, revisé de nuevo el testamento de tu padre y hallé una cláusula oculta. Aunque ahora Roberto tenga el control, tú eres la mayor accionista. Que revisas las cuentas es muy razonable. Bien. Hijo, Hermano, ¿de verdad vas a bloquear mis tarjetas? ¿Cómo viviré sin dinero? hijo. ¿Por Isabel me tratas así? Si Lily no le hubiera quitado el bebé, no la mandaría a la cárcel. ¿Crees que estaría en esta situación? Va a denunciarte. Hermano, pero soy tu hermana. No puedes dejar que me hagan daño. Claro que lo sé. Estos años a tu nombre, abrí empresas fantasma para transferir el patrimonio a Torres. Solo he transferido la mitad. Si te atrapan, ¿no me descubrirían? Tiene sentido. Hermano, entonces no vas a bloquear mis tarjetas, ¿verdad? Claro. Solo le di una promesa verbal. Los padres de Isabel ya murieron, pero dejaron un testamento. Si Isabel tuviera un hijo, no tendría que esforzarme en abrir empresas fantasma para transferir activos. Tenías que usar ese azafrán y causarle un aborto. Hermano, tú no me avisaste antes. ¿Yo? Ya basta. ¿Qué viento los trae por aquí? Esta empresa es de mi padre. Mi padre me dejó muchas acciones. Como la mayor accionista de esta empresa, vine a revisar las finanzas. No necesito tu permiso, ¿verdad? Es muy de repente. ¿Qué? Director Vargas, ¿no tuvo tiempo de falsificar las cuentas? Iré a preparar todo ahora mismo. Lleven a la directora Torres a la sala VIP y atiendan bien a sus órdenes. Directora Torres, por favor. Director Mendoza, la directora Torres vino a revisar las cuentas. ¿Qué? Ya lo sé. Con razón Isabel estaba temblada últimamente, así que me tendía una trampa. Maldita Isabel. Se atreve a jugarme un engaño. Isabel, ¿qué haces en la empresa? ¿No lo ves?
Vine a revisar las cuentas. ¿Revisar cuentas? ¿Sabes de finanzas? No te dejes engañar. Señor Mendoza, según el artículo 33 de la Ley de Sociedades, los accionistas tienen derecho a revisar los libros contables. Esta es la solicitud por escrito. Le pedimos que ordene a Finanzas cooperar. Las cuentas de la empresa están bien. Los documentos son complejos. Organizarlos toma tiempo. Retírense por ahora. Cuando estén listos, se los enviaré. No se moleste. Revisaremos hoy en el lugar. No llevaremos los originales. La ley nos otorga este derecho legal. Si el señor Mendoza se niega, presentaremos en la Corte una demanda por transparencia. Y denunciaremos ante la Comisión y la Fiscalía Económica. Entonces no solo revisarán las cuentas. Director Mendoza, mejor déjele revisar. Si empeora, será difícil arreglarlo. Esconda bien esas cuentas. Señor Vargas, los registros de aprobación de estas transferencias. ¿Puede mostrarlos? Ay. Ya están archivados. No los encontraré tan fácil. Señor Vargas, como director financiero debe saber que, si se transfirieron activos ilegalmente, usted como director financiero es directamente responsable. Si coopera ahora, será como dar pistas. Si la Fiscalía Económica interviene, será un delito en complicidad. Director, vamos, te acompaño a buscar. Bien, voy a buscar. Señorita Ramírez, si logramos encontrar pruebas. Entonces podrían no solo hacerte devuelva los activos, sino también por apropiación indebida, encerrarlo en prisión. Solo quería que se fuera sin nada. No pensé que merecía la cárcel. Aquí están las autorizaciones. Revíselas, directora Torres. Isa, ¿lo entiendes? ¿Necesitas que te lo explique? No. Recientemente estudié administración. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo es que no lo sabía? Después de todo, es el Grupo Torres. Como heredera del grupo, ¿cómo no iba a saber nada? Señor Mendoza, estas transferencias son a empresas fantasma. ¿Cómo lo explica? ¿Empresas fantasma? No lo sé. El señor Vargas las buscó. Solo las aprobé. ¿Verdad, señor Vargas? Sí, esos proveedores en ese momento sí estaban en regla. Tal vez por malos negocios se cerraron. Señor Vargas, piense bien antes de hablar. Perjurarse es un delito grave. Señorita Ramírez, solo es una gerente personal. ¿Con qué derecho está aquí interrogando a mi empleado? Y tú, Isabel, soy tu esposo. ¿Prefieres creer a una extraña que a mí? Si tiene dudas sobre la gestión, puede seguir el procedimiento oficial, una auditoría externa. Pero hasta entonces, no interrumpa el funcionamiento de mi empresa. Seguridad, vengan a finanzas. Que la señorita Torres y la señorita Ramírez salgan. Nos vamos. No es el lugar para hablar. Señor Mendoza, tiene razón. Perdón. Seguiremos el procedimiento oficial, una auditoría externa. Los espero. ¿Servirá la auditoría externa? Roberto no nos dejará atraparlo tan fácil. Tranquila. Ya lo esperaba. Roberto estaría prevenido. Por eso, sin que él lo supiera, puse cámaras en casa. ¿No fuimos hoy a revisar las cuentas? Esos tres seguro hablaron mucho en casa. Escuchemos primero qué dijeron. Qué bien pensado. Piensas en todo. Y esto es la grabación de hoy por la tarde. No entienden. Las acciones de los Torres están en manos de Isabel y de los viejos accionistas. Pero su padre dejó un testamento. Si ella tiene un hijo, esas acciones pasarán a mi nombre. Y así podré legalmente heredar todo. ¿Qué? ¿Los Torres te desconfían tanto? Los Torres nunca me han considerado de la familia. Lo que gané con mi dignidad, Isabel no lo recuperará. Esa maldita. Sabía que los Torres tenían malas intenciones. Solo te aprovecharon para tenerte como yerno. Hermano, ya que sufres tanto con los Torres, mejor renuncia. Busca a una mujer obediente para ser mi cuñada. No, el testamento es ley. Debemos tener un hijo. Con un hijo, encontraré la forma de poco a poco devolar todos los activos de los Torres.
Hijo, ¿y si buscamos a una mujer para que te dé un hijo? Así, obligaremos a Isabel a aceptarlo. ¿Aló? Director Mendoza. La directora Torres vino a revisar las cuentas. ¿Qué? Entendido. Voy a salir un momento. Hermano, ayuda a tu hermano pronto a buscar una mujer de confianza para darle un hijo, y así obtener todos los activos de los Torres. Señorita Torres, ¿qué piensas? Mejor que Roberto busque a una mujer para tener un hijo, que me sea infiel. Así no tendré que esforzarme, ni fingir un embarazo, ni ir a revisar las cuentas. Si me es infiel, podré usar eso como excusa para que se vaya sin nada. Bien. Entonces impulsemos a Gloria un poco más. Aparte de ti, ¿Roberto tiene alguna otra amiga? Cuando estaba en la universidad cortaba con una chica. Ahora trabaja en un salón de belleza. Será ella. Isa, te estaba esperando. ¿Qué necesitas? ¿No te prometí la casa, acciones, fondo y los ahorros te los transferiría sin condiciones? A ti está el contrato. Para que no creas que no cumplo mi palabra. Bien, revisaré el contrato con la señorita Torres. Isabel, no pienses que te aprovecharás de mí. Hoy estamos muy ocupadas, no lo revisaremos. Adelante, señor Mendoza. Vamos. Isa, acabas de perder a tu bebé. ¿A dónde vas? Tranquilo, señor Mendoza. No iremos a revisar las cuentas. Descuide. Llevaré a la señorita Torres al salón. Vamos. Mujeres, se atreven a burlarse de mí. Hola, soy Sofía. ¿A cuál de ustedes le haré el tratamiento? Así que eres Sofía, de la Universidad Central, la que abandonó la carrera de letras en segundo año. ¿Quiénes son? ¿Cómo saben de mí? Te investigamos. Antes salías con Roberto. Su madre despreciaba tu origen. Fue a la universidad a hacer escándalo. Dijo que tenías mal comportamiento, que sedujiste a su hijo, y te obligó a abandonar la carrera. Todo eso ya pasó. ¿Por qué hablan de él? Soy la esposa de Roberto. Y nosotros queremos que seduzcas a Roberto. ¡Están locas! ¿Están locas? Son 200.000 euros. Anticipo. ¿Creen que 200.000 euros me compran? Cuando su madre armó un escándalo en mi escuela, ni siquiera me dieron mi título. ¿Saben cómo he vivido todos estos años? Todos los días en el salón, masajeando pies y caras, de pie más de 12 horas al día. Incluso cuando me tocan la mano o los pies, tengo que sonreír. ¿Cuántos años me compran con 200.000 euros? No es comprarte. Roberto arruinó tu futuro. Ahora quiere arruinar el de la señorita Torres. Tu dignidad pisoteada, tu juventud arruinada, no debe quedar así. Buscamos a ti, justo porque las lágrimas de esos años y las injusticias las entiendo. Como sea, no podemos dejarlos así. Tienen razón. Acepto. Sin dinero. Bien, te explico el plan. Te haré pasar como esteticista a domicilio. Entrarás a casa. Solo debes aparecer ante Roberto para que te reconozca. Y luego sabes qué hacer, ¿verdad? No me enseñes. Lo conozco mejor que ustedes. Bien. Mañana irás a la casa Torres. Te esperamos. Vamos. Sofía, ¿qué haces en mi casa? Roberto. Ah, soy esteticista. Un cliente reservó. No sabía que era tu casa. Estos años, ¿cómo has estado? ¿Ya llegó la esteticista? Pase. Isa, ¿por qué llamaste de esteticista a casa? La señorita Torres cree que esta esteticista es muy buena y pagó más para que viniera. ¿El señor Mendoza no trabaja hoy? ¿Por qué no le pide a la esteticista que también le dé un masaje? No hace falta. Me reconoció. Se nota. Él
mordió. Sophie. Director Mendoza, las cuentas sucias de estos años, si la directora Torres vuelve, podrían descubrirlas. Veamos qué hacemos. Encárgate tú. Iré al salón de belleza. ¿Qué? Hola, mamá. Tengo algo que decirte. Está bien. Ven al salón belleza viva. Mamá, eres increíble. Encontraste tan rápido para mi hermano una mujer que le dé un hijo. Claro, tu hermano ahora es un gran presidente. Hay muchas mujeres tras él. ¿Para qué atender a esa maldita de Isabel? Busquemos a una que parezca fértil. Me temo que mi hermano no querrá. Déjalo ahí. ¡Ah! ¿No tienes ojos? ¡Qué torpe eres! ¿Lo hiciste a propósito? Llama a tu gerente. Te voy a reportar. Lo siento, no fue a propósito. ¿No fue a propósito? Parece que no quieres tu trabajo. No hay por qué complicarse. Paga y ya. Lo siento, de verdad, no tengo dinero. ¿Sin dinero? Si no tienes dinero, ten más cuidado. ¿Estás bien? Hermano, esta mujer me tiró agua a la cacera a propósito. La voy a reportar. Ya, no te pongas tan difícil. ¡Hermano! Sofía, ¿eres tú? Mamá, ¿la conoces? Conocerla no es poco. Ella fue quien sedujo a Roberto. Casi lo expulsan de la universidad. Fui a la universidad a hablar con el director para que lo expusiera. Y por eso se retiró. Roberto, con razón nos trajiste al salón hoy. Así que fue por ella. No es así. Sé que Roberto ya está casado. No hay nada entre nosotros. ¿Cómo que no hay nada? Puedes darle herederos a la familia Mendoza. ¿Qué? Piénsalo bien. Antes pude hacer que te echaran. Ahora puedo hacer que pierdas tu trabajo. Nuestro Roberto es el presidente. Y tú solo eres una esteticista. Y ahora no te menosprecio. Yo lo pensaré. Oye, hermano, parece que aún te ama. Roberto y su familia ya me dieron condiciones. Pronto buscaré más oportunidades de verlo. Ustedes ya pueden ejecutar su plan. Sofía ya casi tiene todo listo. Ya podemos ejecutar nuestro plan. Sí. Dime, aunque ahora solo necesitamos encontrar pruebas, pero toda Torres está en un caos. Por lo que sé, Roberto en estos años trajo a sus tíos y tías a trabajar en la empresa. Antes de recuperar la empresa, debemos limpiar a estos parásitos de una vez. Sí. No solo limpiaré a estos parásitos, sino que el negocio de mis padres lo haré funcionar. Señorita Torres, ¿viene a ver al director Mendoza? La directora Torres viene a trabajar. Lo llamaré ahora a preguntarle qué puesto le dará. Vengo a trabajar a mi empresa. Puedo tener el puesto que quiera. No necesito que Roberto decida. ¿Quién es ella? ¿Qué presencia tan fuerte? ¿No lo sabes? Es la hija del señor Torres, la dueña de la empresa. Y también es la esposa del director Mendoza. Así que el director Mendoza es un mantenido. Por cierto, los parientes del director Mendoza que él trajo a la empresa y les dio puestos, pasan el día sin hacer nada. Y parece que ahora están en la oficina del director jugando cartas. Si la esposa del director Mendoza se entera. Hagamos nuestro trabajo. No metamos la nariz. Directora Torres, ¿qué hace aquí? Es mi empresa. Vengo a trabajar. Director Vargas, ¿problemas? No, para nada. Entonces le prepararé una oficina. O... No hace falta. La directora Torres usará la oficina del director. 4 de corazones. ¡Juega! ¿No les dice que si no es trabajo no me molesten? ¡Fuera! ¿Desde cuándo la empresa de los Torres se volvió su sala de cartas? Isa, ¿por qué no te quedas en casa? ¿Qué haces en la empresa? Ahora somos la gerencia de Torres. Y estamos con clientes estableciendo lazos. Con Torres, la alianza hoy ya está cerrada.
Hoy nos atendieron bien. Al volver, prepararé el contrato. Mira, ¿ves? Nosotros nos esforzamos por la empresa. Isa, si no tienes nada que hacer, quédate en casa. Nosotros cuidamos la empresa. Entonces, dígame, ¿ustedes dos son de qué empresa lo representan? ¿Así es como Torres trata a sus clientes? Ya. No finjan saber. Si ofenden a los clientes y se cae el pedido, los cientos de empleados, ¿cómo sobrevivirán? ¿Ah, sí? Javier López. Operaciones. Jefe. 35.000 euros al mes. Llega tarde y se va temprano. Carlos Navarro. Jefe del comercial. El mes pasado gastó 500.000 euros en viajes. Isa, ¿acaso vienes a la empresa a hacer lío, verdad? Te lo advierto, aquí es la empresa, no es lugar para tu actitud. Ustedes son los que en mi empresa hacen un desastre. Ahora están despedidos. ¿Qué? El manual de empleados, artículos 10 y 15. Por llegar tarde o salir temprano más de 5 veces, es despido sin indemnización. Y sobre los gastos indebidos de viaje, devuélvanlos en 3 días hábiles. Si no, recibirán una citación judicial. No. Este dinero fue todo el director Mendoza quien me lo hizo reembolsar. Le devolví todo el dinero. No me quedé ni 0,01 euros. ¡Cállate! No, ¿qué tonterías estás diciendo? Disculpen, siendo así, ustedes deben pagar. Ay, Roberto, llegas justo a tiempo. Controla a tu esposa. Amor, ¿por qué viniste a la empresa sin avisarme? ¿Avisarte? Así podrías avisarles con tiempo para engañarme, ¿no? Isa, esto es la empresa. No es lugar para pelear. Sí, Isa, una mujer debe ser dulce y atenta para conquistar a un hombre. No es que te critique, pero si nuestro Roberto no fuera tan compasivo, ya te habría cambiado. Vamos, te llevo a casa, para que los empleados no se rían. ¿Se rían? ¿Ríen de que el señor Mendoza viva de ella? ¿O del señor Mendoza que trajo a un tío que no sabe leer y a una tía como directivos? Para que roben la empresa. El director Mendoza ni sabe usar computadora, y se jacta de ser de los primeros de la Universidad Nacional. Y la tía ni hablemos. No entiende ni las solicitudes. No tienes derecho a hablar. Llévense a esta mujer. Alto. ¿Por qué tocan a mi gente? Isabel, me rompes el corazón. Dejaste que esta mujer, frente a todos, me humillara y me difamara. ¿Difamar? Es la verdad. ¿Qué dijiste? Empresas. Torres es la empresa de mi padre. A partir de hoy volveré a dirigir todos los negocios de la empresa. ¿Qué tonterías dices? ¿Sabes cómo administrar una empresa? Si quieres venir a trabajar, podías habérmelo dicho antes. ¿Por qué lo hiciste en silencio y me pusiste en ridículo? Roberto, ¿ya terminaste? Vengo a mi propia empresa. ¿Por qué debería avisarte? Bien, tienes agallas. ¿Vas a trabajar? Pues trabaja bien. Te cedo el puesto de presidente. Oigan. Usar la palabra ceder no es exacto. Esta empresa siempre fue de la señorita Torres, exactamente. Es devolverla a su dueño. Isabel, ¿tú también piensas eso? Mi padre me dio esta empresa. Si no fuera por mí, esta empresa habría quebrado. ¿Crees que podrías vivir en la gran vida? Basta. Ya terminó. Vamos a casa, te compraré un regalo. Roberto, no digas como si todo esto fuera un favor que me haces. Todo lo que tengo ahora siempre fue mío. No me lo diste tú. Bien, suerte. Administra bien tu empresa. Vámonos, devolvamos la empresa a Isabel. Ah, cierto. Espero que cuando tengas problemas no vengas a rogarme llorando. Espera. Vaya, ya te arrepentiste. Ya sabía que querías irte. Sus gastos ilegales y sobornos aún no se resuelven. No se vayan tan rápido. Sentémonos a ajustar cuentas. Director Vargas, ¿cómo van las cuentas? El sistema de la empresa se rompió. Tranquilo, ya lo preparé. Usen mi versión. El monto ya lo investigué. Son 8,95 millones de euros. ¡Dios mío! Llegan hace solo 2 años y ya robaron tanto. La empresa es su cajero. Qué fácil vivir de ella. Qué suerte. Roberto, este dinero. ¿Lo devuelven ahora mismo? ¿O la policía lo recupera? ¿Qué opina, director Mendoza? Lo devolverán. Roberto, ¿de dónde saco tanto dinero? No quiero ir a prisión. Roberto, tienes que salvar a tu tío. Ese dinero. Este dinero lo devolverán en 5 días hábiles. Isabel, con tal de que estés feliz,
Primero haremos una reunión interna. Quiero conocer la situación de la empresa. Directora Torres, ya puede irse. No. Ahora tengo que conocer el estado de la empresa. Pero no puede agotarse. Aún hay batallas por delante. ¿Qué quieres decir? Estos años, Roberto usó varios trucos para dar las acciones a sus familiares y amigos. Solo echarlos hoy no es suficiente. Hay que erradicar a los Mendoza. Creo que tienes razón. En unos días llamaré a la asamblea. Isabel tiene mucha descaro. Atreverse a echarte de la empresa. Cree que va a durar mucho. Tarde o temprano me necesitará. Pero lo más problemático ahora es su asistente. ¿De dónde salió esa mujer? Hermano, tranquilo. Tengo cómo deshacerme de esa mujer. Y entonces, Isabel volverá a estar bajo nuestro control. Quedo advierto, no hagas locuras. La mitad de mis activos están en tu empresa fantasma. No puedes ir a la cárcel. Hermano, yo contraté a un detective para investigar a Andrea. Es una estafadora y tiene antecedentes. Ahora que se mete con Isabel, seguro quiere estafarla. Solo Isabel, esa idiota, le creería. Pero no importa. En la empresa ya preparé todo en secreto. No causará problemas. Hijo, sé que has estado muy frustrado. Hoy te preparé una sorpresa. Ven. ¿Ya lo pensaste? Sí, ya renuncié a mi trabajo. Este asunto, te lo encargo. Los Mendoza de verdad te investigan. Ya le di a Liliana información de ti, mitad verdad, mitad mentira. Don Manuel, sí que sabes ganar dinero. Por la justicia y ganar dinero. Es un doble triunfo. Por cierto, ya encontré las pruebas de que Roberto transfirió dinero a empresas fantasma y cuentas offshore. Y ese dinero, el director financiero de Torres, el director Vargas, lo ayudó. Es hora de cerrar la red. Esa familia Mendoza ha causado problemas por mucho tiempo. Tienes que conectar todos los puntos. ¿Entiendes? Directora Torres, estas son las órdenes del trimestre. Necesito su decisión para pagar. Director Vargas, justo a tiempo. Nosotras tenemos algo que hablar con usted. Asistente Ramírez, ¿de qué quiere hablar conmigo? Recientemente descubrimos que en los últimos años, el Grupo Torres tuvo muchos movimientos inusuales. Al verificar, usted los aprobó todos. Fueron enviados al extranjero y a empresas fantasma. ¿Tiene algo que explicar? No, todo esto fue orden del director Mendoza. Yo no sé nada. Es bueno obedecer al jefe, pero si te hace pagar por él y terminas preso 10 años, no valdrá la pena, ¿verdad? Piénselo bien. Nuestra directora Torres aún está dispuesta a darle una oportunidad. ¿Crees que el director Vargas se pondrá de nuestro lado? No se pondrá de nuestro lado, pero se pondrá del lado de sus intereses. Y estos son los movimientos del último trimestre. Mire si ve algún problema. Estos contratos casi expiran y la empresa no ha avanzado nada. Si incumplimos, tendremos que pagar una gran suma. Señorita Ramírez, ¿qué hacemos? Señorita Torres, ¿de verdad no tiene solución? Cuando mi padre vivía, la empresa tenía algunos socios, pero ninguno está en esta lista. Entonces los recuperaremos. Isa, recuerdo que la última vez fue en tu boda. Tantos años sin ver al tío Mateo. ¿Pasó algo? Tío Mateo. Ya recuperé el control de Torres. Ahora necesito su ayuda. Oh. Señor Mateo, este es el acuerdo de cooperación. Puede revisarlo primero. Torres lleva tantos años sin cooperar con nosotros. ¿Por qué debería traerles ahora? Señor Mateo, en los negocios no hay enemigos eternos, solo intereses eternos. Además, la señorita Torres la vio crecer desde niña. Debe conocer su capacidad. Eso era antes. Hace mucho no trabajaba. Y ahora tiene que dirigir una empresa. Tío Mateo,
Llevo un mes al mando. En este mes despedí a los allegados de Roberto. Y también cambié la dirección. Además, tengo pruebas de que Roberto desvió los activos de Torres. Pronto pediré al tribunal que todos sus bienes se congelen. ¿De qué sirve eso? Son esposos. Señor Mateo, la señorita Torres se divorciará pronto de Roberto. Y Roberto se irá sin nada. ¿En serio? Roberto, ya pasó un mes. ¿De verdad no irás a la empresa? Si tu esposa logra administrarla bien, no tendrás lugar. La sobreestimas. ¿Qué sabe Isabel? Un canario enjaulado por años. Al soltarlo cree que es un águila. La compañía Torres pronto será solo una cáscara. ¿Una cáscara? Exe ordené que lo hagan en secreto. Y también le preparé varias trampas. 2 contratos vencen pronto. Su renovación es muy dura. Ya hablé con los proveedores. Los insumos se cortarán poco a poco. Entonces, no le irá muy mal. Ahora Isabel tiene el fondo fiduciario que le dejaron sus padres. Cuando me quede con ese dinero, me divorciaré de ella y estaré contigo. Así que tu esposa es muy rica. Comparada con ella, no me comparo. Tú eres mi verdadero amor. Ella solo es una herramienta para subir de nivel. Pero no me siento segura. Ahora estás conmigo. Y si algún día te aburres de mí, ¿qué haré? Te compraré una casa. ¿Te parece bien? ¿En serio? Siempre soñé con tener nuestra propia casa. Tendremos un hogar. Trabajo para que lo gastes. Vamos a comprarla ahora. Bien. ¿A dónde piensan ir? Seguir viviendo aquí no es solución. Iré a comprar una casa con Sophie. ¿Comprar una casa? Ni siquiera está embarazada. ¿Para qué comprar? Es asunto mío. No te metas. Hermano, entonces iré con ustedes. Así les doy mi opinión. Exacto. Esta casa es muy pequeña. No hay espacio. Es hora de cambiarla. Vamos. La casa de mi suegra, que le regalé antes del matrimonio. Ahora la voy a vender. Sofía me escribió antes. Dijo que Roberto, para su aventura, también vive ahí. Mejor venderla. Así la familia Mendoza no tendrá dónde esconderse. Hola. Disculpen, ¿venden una casa? La casa de arriba la vendemos primero. Es donde vive mi suegra. Residencial Lago Azul 1. Claro. Esta casa es céntrica y bien equipada. Seguro se venderá a buen precio. ¿Y los de la agencia? Ve a verla si quieres. Una casa contigo. Me basta. Mamá, mira ese diseño. Es mejor que nuestra casa actual. Así es. Esa tacaña de Isabel nos regaló una casa tan pequeña, ya era hora de cambiarla. Señoras, disculpen. Hoy estamos algo ocupados. Primero. Adelante. Bien. Señor, la casa que está viendo es muy demandada. Usted... Que a mi familia le guste. Firmen la que quieran. Bien. Los contratos. Los tengo aquí. Podemos firmar ahora. ¿Prefiere transferir o tarjeta? Tarjeta. Roberto, eres increíble. Señor, ¿tiene otra tarjeta? Esta no funciona. Pero esta es una tarjeta negra ilimitada. Disculpe, señor. Sigue sin funcionar. Inténtelo de nuevo. Sigue sin funcionar. Pruebe esta. Sigue sin funcionar. Roberto, ¿qué pasa? ¿Por qué no funcionan tus tarjetas? Hermano, ¿acaso ya no tienes dinero? Isabel. Seguro es obra de Isabel. Roberto, de verdad ya no tienes dinero. Pero no importa, sea como sea, te sigo queriendo. Imposible. Aún tengo muchos activos en el extranjero. No puede ser. Debemos preguntarle a Isabel si fue obra suya. ¿Están hablando de mí? Isa, ¿qué haces aquí? ¿La empresa tuvo algún problema? ¿Necesitas ayuda? Todo bien. La empresa va bien. Solo estaba libre y vine a ver propiedades. ¿Qué hacen aquí? Isabel, las tarjetas de mi hijo no funcionan. ¿Fuiste tú? Sí. Le pedí al tribunal que congelara sus activos. No esperaba que fueran tan eficientes. ¿Cómo es posible? Yo. ¿Qué? ¿Con qué motivo pidieron al tribunal congelar mis activos?
Porque transferiste ilegalmente a empresas fantasma y al extranjero mis activos Torres. Imposible. Lo oculté muy bien. Roberto, ¿crees que lo ocultaste sin dejar rastro? Lástima. La verdad sale a la luz. Isa, de verdad no transferí los activos Torres. Seguro te engañó esta mujer, ¿verdad? Te incitó a pedir al tribunal que congelara mis activos. Es una mentirosa. No le creas. ¿Qué clase de persona es? Yo lo juzgaré. No me manipules. Isabel, eres una... Chiquita. ¿Con qué derecho tocas el dinero de mi hijo? Te voy a dar una lección. ¿El dinero de tu hijo? Tu hijo era un pobretón. Al casarse conmigo, ¿qué dinero tenía? Todo lo que tiene me lo di yo. Su estatus, su posición, su riqueza. ¿Creen que por fingir tanto ya son de la alta sociedad? ¿Te atreves? ¿Y qué si te pegué? Usas mi dinero para comprarle una casa a tu chiquita. ¿Y te atreves a pegarme? Te equivocas. Es mi hermana. ¿Hermanita? La relación con tu hermana es muy cercana. Isabel, eres una chiquita. Isabel, te pasaste. ¡Qué ruido! Vámonos. Te han tratado muy mal. No pensé que tu esposa fuera así. Es mi culpa. No te puedo ayudar. Tranquila. Pero no importa. Roberto, siempre serás el mejor. Tu esposa seguro alguien la engañó. Vuelve y habla con ella. Seguro te entenderá. Y te desbloqueará la tarjeta. Cierto. Seguro fue engañada por esa mujer. Debo volver y explicarle. Ve rápido. ¿No te da celos? Es solo por nuestro futuro. Si sufro un poco, me importa. Bien. Iré a casa esta noche. Espérame aquí. Va. Usar el dinero de su esposa para comprarle casa a otra. Yo. Hola, hola. Busca comprar una casa, ¿verdad? Bien, bien. Justo aquí tengo una en Residencial Lago Azul 1. Podemos firmar cuando quiera. Bien, así está. ¿A qué volviste? ¿Por qué no te quedas con tu amante? Amor, te equivocas. Ella sí es mi hermana. Me acompañaron a ver casa para elegir tu regalo de cumpleaños y tú me golpeas sin razón. ¿Ah, sí? Amor, ¿te duele la mano? ¿Te duele la mano? Isa, de verdad no desvié el patrimonio Torres. Seguro te equivocaste. ¿Equivocada? El señor Mendoza sí que sabe cambiar de tema. Es tu culpa. Desde que entraste a casa, mi esposa está siempre desconfiada. Roberto, ¿cómo no me di cuenta antes de que te encanta actuar? Lo juro. De verdad no hice lo que dices. Ella te engañó. Isa, después de tantos años, ¿aún no me crees? Roberto, ¿no te parece que ahora pareces un perro? ¿Un perro que ruega con la cola? Isabel, ¿cómo me hablas? ¿Qué? ¿Ya no puedes seguir actuando? Entonces tendrás que acostumbrarte. ¡Isabel! Te pasas de la raya. Yo sostengo esta familia. Sin mí, no eres nada. Sin ti, soy la presidenta de Torres. Soy heredera de una fortuna. Soy graduada de Harvard. Soy yo misma. Sin la señorita Torres, tú no eres nada. ¡Tú! Esa falsa sinceridad déjala para otros. Ya no me engaña. Isabel, ¿con qué derecho me humillas así? Aunque pidas al tribunal congelar mis bienes, si no acepto el divorcio, no podrás librarte de mí. Claro que no me divorciaré. Te irás sin nada. Por cierto. Señor Mendoza, la asamblea en 3 días. Recuerde asistir. Después de todo, el señor Torre le dio algunas acciones de la empresa, ¿verdad? ¿Qué? ¿También quieren quitarme mis acciones? Solo te avisamos. Por respeto hacia ti. Bien. ¿Ustedes no los despidieron? Ya no tenemos trabajo, pero seguimos siendo accionistas. Exacto. ¿No te lo esperabas? Yo también soy accionista.
Mejor reporta ya. Tenemos derecho a saberlo. Mejor así. Así no los busco uno por uno. ¿Qué quieres decir? Basta. Vamos a ver los resultados del trimestre. Una mujer que no sabe de nada, ¿qué resultados podría tener? Isabel realmente resolvió el problema de los socios. Hermano, ¿cómo es que Isabel... Silencio, directora Torres. Es esta mujer. Todo es por la llegada de Andrea que hizo que Isabel cambiara. Debo deshacerme de Andrea. Ahora, ¿alguna pregunta? Uy, qué grandes palabras. Si los resultados son tan buenos, ¿cuánto nos darás a los accionistas? El éxito de la empresa es gracias a su esfuerzo. Por eso hoy vengo con un beneficio. He decidido dar los dividendos a los empleados. Ustedes deben ceder sus acciones para premiarlos. ¿Por qué? Somos accionistas de la empresa. Para la empresa hemos aportado mucho. ¿Por qué tenemos que dar nuestro dinero? Exacto. ¿Aportar? ¿Robar los activos de Torres para llenar sus bolsillos? ¿Qué pruebas tienes? Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir cualquier cosa. Estas son las pruebas. ¿Qué es todo esto? No crean que con cualquier documento nos engañarán. ¿Creen que somos tontos? Roberto, ¿eres tonto? ¿No tienes cerebro? ¿Por qué le entregaste la empresa a esta ignorante? ¿Qué capacidad tiene para dirigirla? Roberto, ¿ahora puedes explicar cómo transferiste los activos Torres? Yo. En estos últimos 6 meses, Torres tuvo 32 transferencias anormales. Seguí la ruta de los fondos y fueron transferidos a varias empresas fantasma. Luego, en menos de un mes, fueron enviados a una cuenta anónima en el extranjero. Es desfalco. Ya llamé a la policía. Todos irán a prisión. Roberto, ¿no dijiste que no pasaría nada si te ayudábamos? ¿Por qué vamos a prisión? Roberto, el dinero que me diste no me faltó ni un centavo. Te lo devolví todo. No gané ni 0,1 euros de beneficio. No quiero ir a prisión. Exacto. No le hagan caso a sus tonterías. Estos documentos son falsos. El director Mendoza sí desvió los fondos. Es un verdadero saqueo. Con razón los beneficios de la empresa han ido empeorando. ¿Podrás sacarlo? Ve a explicárselo al oficial. ¿Quién llamó a la policía? Yo llamé. En nuestra empresa, alguien abusó de su posición para desviar cientos de millones de euros. Director Vargas, tú manejaste todo esto. Explícalo. Isabel, ¿crees que así ni hundirás? El director Vargas asumirá la culpa. Lo siento, director Mendoza. Él me obligó a hacerlo. Cada transacción aquí la tengo registrada. Se la puedo dar a la policía. Me traicionas. Director Mendoza, no puedes cometer un error y que yo lo cargue. Oficial, también tengo capturas de su chat pidiéndome que asuma la culpa. Me obligó a hacerlo. Yo no tengo nada que ver. No sabía nada. No me arresten. Sí, mi hermana no sabía nada. Fui yo. Déjenla. Te ganaste. Ya verás. Que Sofía Vega me pague fianza. Está bien, voy. Qué valiente es la directora Torres. Sacó a tanta gente de una vez. Así es. Pero a pesar de todo, la directora Torres y Roberto aún no se divorcian. Si la empresa va bien, él sigue teniendo su parte. Bien. Sigan con su trabajo. Los beneficios serán como acabo de decir. Gracias, directora Torres. Roberto, qué susto. Menos mal. Usé todos mis ahorros para pagar tu fianza. Sofía, cuando me recupere, Isabel y yo no nos divorciamos. Confío en que aún podré sacarle un buen pedazo. Confío en ti. Sofía, me basta tu confianza. Esta vez meteremos a Roberto por 10 o 8 años. Y tú luchas por el divorcio. Entonces tendrás que buscar a un buen abogado, que salga sin nada. Sophie me acaba de escribir. Dice que sacó a Roberto en fianza. Vamos a atraparlos. Entonces, no habrá periodo de reflexión ni juicio. Lo dejaremos sin nada. Vamos. Sofía, ¿por qué me trajiste a mi cuarto con Isabel? Porque en el cuarto de Isabel, ella te tuvo tanto tiempo. Yo también quiero. ¿Qué prisa? ¿Aún no cierras la puerta? Ya está cerrada.
Sophie, ¿sabes cuánto esperé este día? ¿Cuánto? Desde que dejaste ir a la universidad. 10 años. Yo también esperé mucho este día. Dije que ayudaría a Isabel a que salga sin nada. Y lo haré. Isabel, ¿qué hacen aquí? Roberto, encerrado y aún así no te portas. ¿Te atreves a engañarme en mi casa? Isa. Es una esteticista, ¿te acuerdas? Apareció de la nada en tu cama. Pensé que eras tú. No. Ella me sedujo. Señorita Torres, de verdad amo a Roberto. Ya estoy embarazada de él. Por favor, déjenos ser. ¿Qué tonterías dices? Ni siquiera te he tocado. Señorita Torres, por favor, no nos separe. La que no es amada es la amante. ¡Cállate! Isa, no le hagas caso. Ni siquiera la toqué. Solo te amo a ti. Siempre te he amado a ti y a nadie más. Roberto, ¿tú mismo te lo crees? Infidelidad. Esta es la prueba. Te echaré a la calle sin nada. Isabel, créeme. Roberto, eres el más descarado que he visto. Te atrapamos en la cama y sigues negándolo. Isabel, ¿quieres amenazarme con esto? ¿Amenazarte? Creo que aún no entiendes la situación. Ahora te estoy echando a la calle. Ya lo tengo claro. Ya querías divorciarte de mí. Así que a propósito contrataste a esta sirvienta solo para echarme de casa. Te la advierto. Ella es una estafadora. Roberto, ¡qué bien! Isabel te va a divorciar. Ya podremos estar juntos. Lárgate, eres una perra. ¡Mi vientre! ¡Mi bebé! ¡Duele! Tu bebé. Me pusiste los cuernos. Nunca te he tocado. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Te pasaste. ¿Te atreves a golpearla? ¿Quieres morir en la cárcel? ¿Qué hacemos? Está sangrando mucho. Rápido, llama a una ambulancia. Lo llevaré a la comisaría. Con estas pruebas, le bastará para 10 o 8 años. ¡Suéltame! Oficial, él la atacó a propósito. Golpeó a esa señora. Esta es la prueba. ¿Crees que me denunciará? Isa y yo llevamos años juntos. No me va a denunciar solo por una infidelidad. Saldré muy pronto. Entonces, ¿admites que fuiste infiel? Otra prueba para que salgas sin nada. Tú. Sofía, ¿por qué hiciste eso ese día? Provocaste a Roberto a propósito. Le dijiste que tenías un hijo, solo para que te golpeara. ¿Cuántos años le darán a Roberto? Por apropiarse de fondos de la empresa, ya hay suficientes pruebas. Y por agredirte, le darán al menos 10 años de prisión. ¡Qué bien! ¿Por qué le pusiste en libertad bajo fianza? Ya tenía suficientes cargos. ¿Por qué fuiste tan tonta? Mi vida no vale nada. Ya investigué. Los delitos económicos solo dan 3 años. Eso sería muy poco para él. Mejor me hubiera golpeado más fuerte. El otro día, al golpearte, tu ovario se rompió. Sangraste mucho. Casi mueres. El doctor dijo que si llegabas 10 minutos más tarde, ya estarías muerta. Solo quiero que se pudre en la cárcel. Pero por una escoria como él, casi pierdes la vida. ¿De verdad valió la pena? Él arruinó mi vida. ¿Por qué tiene que vivir mejor que yo? ¿Sabes cómo pasé esos años después de abandonar la escuela? Sin título. Ni siquiera tuve un buen trabajo. Trabajé en una fábrica, de pie en la línea por 12 horas. Las piezas me dejaron los dedos llenos de cortes. Al terminar, ni podía estirar los dedos. También serví en un restaurante. Los clientes me tocaban las manos y los pies. El jefe decía, soporta y pasará. Es un cliente VIP. Puedes empezar de nuevo, no te rindas. La verdad, es mi culpa no haberte dejado claro. No quería que te lastimaras. ¿Sabes qué es lo más ridículo? Ni siquiera me atrevo a odiar. Mi mamá me decía, fuiste imprudente. ¿A quién le echas la culpa? Entonces, ¿quieres volver a la escuela para terminar tus estudios? ¿Qué? En mi empresa justo necesitamos un asistente. Creo que eres perfecta. Pero nuestra empresa para las asistentes exige ciertos estudios. Por eso planeo enviarte a la escuela primero. ¿En serio? ¿De verdad puedo ser tu asistente? Mi empresa también te espera. Isabel.
¿Acaso quieren que denuncie a mi hermano? Les digo que es imposible. Exacto. No pierdan el tiempo. Sophie, ¿no siempre has querido casarte con Roberto? Ahora estoy de acuerdo. Sí. Mi hermano se divorciará pronto de Isabel. Y tú serás mi nueva cuñada. No nos importa que trabajaras en un salón. Solo firma la carta de perdón. Roberto me dejó así. ¿Y creen que me casaré con él? Lo denunciaré. No voy a perdonarlo. ¿Qué dijiste? Corriste tras mi hijo. ¿Y ahora lo denuncias? Si no perdonas, te haré que en esta ciudad no puedas quedarte. ¿Crees que le tengo miedo? ¿A ti? Tú. Gloria, te lo advierto. Si quieres ir a la cárcel ahora a ver a tu hijo, te lo haré posible. Ustedes son cómplices. Sofía, ¿cuánto te pagaron? Te doy el doble. No creas que ellas son las únicas con dinero. Lo que quieras, te lo daré. Ahorren sus fuerzas. ¿Acaso tienen dinero ahora? Mamá, ¿aún no te das cuenta? Sofía desde el principio fue enviada por ellas para dañar a mi hermano. Siempre han estado de acuerdo. Me las pagarán por dañar a mi hijo. ¡Mamá! ¡Tú! Lárguense ya. ¡Tú! ¡Lárgate! ¡Me largo! Andrea, maldita, me las vas a pagar. Señorita, ¿qué quieres que investigue esta vez? A sus órdenes. Quiero que me encuentres unos matones. ¿Tienes contactos? ¿Para qué? Hay una estafadora. Estafó a mi cuñada y metió a mi hermano a la cárcel. Quiero que no vea el sol de mañana. ¿Cuándo los necesitas? Lo antes posible. Busca un momento para sacarla. Se llama Andrea Ramírez. ¿Acaso Lily sabe que conozco a Andrea? Pero a ella tal vez no pueda sacarla. ¿No dijiste que con el dinero puedes hacer cualquier cosa? Bueno, lo intento. 100.000 euros. Ya te transferí el dinero. Es mi propio dinero. Da igual. Cuando echemos a esa mujer, el dinero de mi cuñada será de nuestra familia. Gracias, jefa. ¿Crees que puedes con Andrea? ¿Dónde están los matones? Ya. Dime, ¿para qué me sacaste? Andrea, tu buen tiempo se acaba. Ya lo sabía. Eres una estafadora. ¡Habla! Dejaste a mi cuñada Isabel. ¿Para qué exactamente? ¿Para qué? Claro, para echar a ustedes, los sanguijuelas. ¡Tú! ¿Dónde están los matones? Llévense a esta mujer y tírenla al mar a los tiburones. Vengan rápido, está aquí. Oficial, es ella. Quería un asesino. Tengo pruebas. ¿El dinero que te di? ¿Te atreves a engañarme? Oficial, este dinero es la prueba. Ven con nosotros. ¿Qué hacen? Bien hecho. Solo falta Gloria. Isabel, ¿ya lo pensaste? ¿De verdad te divorcias? Un divorcio no es cosa de nada. Si te divorcias, ¿quién te querrá después? Roberto, ahora te irás sin nada. Y cumplirás cadena perpetua. ¿Cómo es eso? Probaste fondos de la empresa y dejaste a Sofía grave. Sumando todos estos delitos, te tocarán al menos 10 años. Pero tranquilo, haré que mi abogado te ayude a conseguir una pena más severa. ¡Qué cruel eres! Isabel, ¿cómo puedes ser tan cruel? Bien, me iré sin nada. Pero no quiero ir a prisión. Hablaré con Sofía para arreglarlo. Por los años que llevamos casados. Déjame ir esta vez. ¿Crees que Sofía te perdonará? Gastó mucho dinero en mi fianza. Me ama tanto. Roberto, eres muy confiado. ¿Destruiste la vida de otra tan fácilmente y esperas que te perdone? Sofía te pagó la fianza a propósito, para provocarte, y que te den una pena mayor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar esto? Es solo una cualquiera que abandonó la escuela. ¿Cómo se atreve a traicionarme? Cállate, Roberto. Te subiste usando a las mujeres. Pasarás el resto de tu vida aquí. Reflexiona bien. Hijo, no temas. Esa cualquiera de Andrea. Lily ya se encargó de ella. Isabel sola no es tu rival. Isabel, no te vayas. ¡Alto ahí!
Detente. No permitiré que te divorcies de mi hijo. ¿Por qué eres tan segura de ti? ¿No te apoyas solo en Andrea? Mientras más confíes en ella, cuando queden en la ruina, ni lo sabrán. ¿Y eso qué? Si te arrodillas y me pides perdón, te perdonaré por pura clemencia. Pero tu dinero y la empresa se lo darás a Roberto. Además, en 2 años, le darás 2 hijos a Roberto. Si no, haré que los tenga con otra. ¿De verdad me tomas por tonta? ¿Crees que sin Andrea me dejaré manipular? Con la llegada de Andrea te volviste otra persona. No me engañes. Un fénix siempre será un fénix. Aunque le rompan las alas, con un poco de descanso, volará alto de nuevo. La señorita Torres es una reina. No puedes darle órdenes. ¿Qué haces aquí? Pero tú... ¿Pero qué? Pero que debía estar por tu hija, pagando un asesino. ¡Mamá, sálvame! No pagué a un asesino. ¡Fue Andrea! ¡Esa mujer me tendió una trampa! ¿Por qué arrestan a mi hija? ¡Suéltenla! Señora. Su hija es sospechosa de pagar un secuestro. Hay pruebas contundentes. La detendemos por ley. ¡Mamá, sálvame! ¡No quiero ir a prisión! ¿Te atreves a golpearme? Si lo haces, los 3 se reunirán en la cárcel. No te lo dejaré pasar. Aunque venda la casa y pida dinero. Contrataré al mejor abogado para sacar a mi hijo. Entonces te deseo suerte. Jefe, esta casa es muy buena. El dueño baja el precio, por 500.000 euros. Sí, está muy bien. Justo a mis hermanos les falta donde vivir. Me la compro para que vivan aquí. ¿Ustedes qué hacen en mi casa? ¿Vienen a robar? Señora, ¿qué le pasa? Esta es mi casa. Salgan, por favor. Señora, la señorita Torres nos encargó vender esta casa. Dice que esta casa es suya. Por favor, muéstreme las pruebas. Isabel quiere vender mi casa. Esta es la casa de la señorita Torres. Ustedes solo viven aquí temporalmente. No confundan las cosas de otros con las suyas. Es mi casa. ¡Basta! ¿Por qué gritan? ¡Qué alboroto! Ahora compré esta casa. Si vuelve a hacer un escándalo, se las verá conmigo. Mi hijo. Mi hija. Los arrestaron. ¿Qué voy a hacer? No. Debo buscar a alguien que los salve. Karma. Karma. Hoy, un ciudadano. ¿Cómo va tu aprendizaje? Mire la noticia. La que se mató en la calle. ¿Es Gloria Mendoza? Murió así de simple. Su forma de morir no te incumbe. No creo que tenga que ver conmigo. Solo me da pena. Es el karma. Vamos. Ya preparé la cena para celebrar nuestra victoria. ¡Vamos! Vengan, chicas, celebremos mi nueva vida. Por un futuro brillante. Por mi éxito laboral. Señorita Ramírez, ¿no podemos renovar el contrato? Renovamos, por favor. Para toda la vida. Ahora tú ya recuperaste todo lo que es tuyo, e incluso más. El resto del camino debes recorrerlo sola. Yo también tengo mi propio camino. Pero después de tanto tiempo, no solo eres mi gerente, también mi asistente laboral, mi mentora en la vida y gran amiga. ¿Y te vas así de simple? No puedo dejarte ir. Isa, en este mundo todo tiene su fin. Ya saliste del fango y volaste alto, pero en este mundo hay muchas mujeres que vivieron lo mismo. Y ahora me necesitan más que tú. Jefa, los datos del próximo cliente ya están en su correo. La familia objetivo. El esposo abusa de ella hace años. Su familia lo encubre. La esposa es muy sumisa. Tiene una hija de 5 años. Y ya intentó suicidarse varias veces. Mira, en este mundo siempre hay tantas crisis familiares sin salida. Y yo soy la única solución. Soy Andrea Ramírez. Mi trabajo es arreglar todo esto.